Nos tomamos un minuto para pensar. Saludos cordiales, queridos amigos, señor, señora, un gusto saludarlos. Un nuevo tema en el Minuto para Pensar: ateísmo científico antropológico. ¿Qué título, no? Ateísmo, ateo, sin Dios, sin Dios, sin la creencia que existe algo espiritual o superior, porque la lógica es lo que determina la acción de la parte científica, lo comprobable. Hacemos un análisis, miramos en el microscopio o observamos los planetas por medio de los telescopios. ¿Y por qué lo antropológico? Porque Dios, al no existir, al ser un mito, al no ser una realidad, como lo tenemos muchos de nosotros como creencia, al no ser comprobable, el hombre, el humano, es el centro de todo, de la existencia, de la conformación social, sobre todo de la marcha de los distintos estados o naciones del mundo, donde el hombre y la vida cotidiana son superiores a todo lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Lógica involucra ciencia, estudia, y antro viene de humano, y entonces es el estudio de la capacidad humana para hacer un mundo mejor y correrlo a Dios de la escena central. ¿Por qué? Por el fracaso de las religiones. Y le presento al que le llaman el padre del ateísmo científico antropológico. Se lo voy a decir en español: Ludwig Feuerbach. En alemán es mucho más complicado. 1800 hasta 1885 más o menos es la edad que él vivió, y de él tenemos hasta el día de hoy dichos que a usted le llegaron a sus oídos, como: ustedes son una manga de locos, le lavaron el cerebro, la verdad que realmente son tontos porque creen cualquier cosa. Entre otras cosas, Feuerbach dijo: la religión tiene por padre a la miseria y por madre a la imaginación. Pero lo más fuerte es la parte de la enajenación o locura. Cuando usted encuentra una persona que tiene problemas de enajenación, bueno, lo hace tratar con un psicólogo, psiquiatra, y de última puede ponerlo en un lugar apartado de tratamiento. Pero si encuentra a muchos enajenados, entonces va a haber religión. Quiere decir que por creer en Dios, según Ludwig Feuerbach, estamos todos locos. La ciencia y la religión no tienen nada que ver. Por mucho que haya gente que se esfuerza en señalar a ateos, escépticos y científicos como igual de fanáticos que los religiosos, este argumento sencillamente no es válido. La religión funciona de esta forma. Se observa algo que ocurre de forma desconocida. Se inventa una explicación de la nada. Se buscan pruebas de cualquier tipo para comprobar la invención. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia con miles de cosas. Con la lluvia, el viento, los sentimientos, la muerte, el mundo, el universo. No importa cuál fuera la religión, no importa si era Jehová, si era Zeus, Horus o Krishna. Cada religión va siempre aferrándose al lado desconocido. Se inventa una historia y asesina o humilla a todo aquel que se atreva a contradecirla. La ciencia funciona de esta forma. Se observa algo que ocurre de forma desconocida. Se observa y se razona. Se elaboran varias teorías que puedan ser causa, pero ninguna de ellas será cierta hasta que no se demuestre con pruebas. Un axioma es una idea que se acepta sin prueba ni demostración alguna. Y la religión en sí es totalmente axiomática. Cuando los religiosos no saben la explicación a algo, se lo inventan y lo dan por hecho. Crear mentiras reconfortantes y defenderlas sin pruebas ni sustento alguno. Y la religión no es más que un cuento barato, un sistema arcaico y la mayor enfermedad que ha podido contraer jamás nuestra especie. Cuando el apóstol San Pablo le escribe a los cristianos de Colosas en su epístola a los colosenses, en el capítulo 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, el humanismo, que ya venía por lógica de Grecia y lo heredó Roma, conforme a los rudimentos o costumbres del mundo y no según Cristo.
Cristo. Colosas estaba muy cerca de Éfeso. Éfeso fue la primer biblioteca gigante del mundo y la plataforma que Roma tuvo en Asia Menor con la cultura. Y Pablo sabía que Colosas, como ciudad e iglesia, tenía luchas contra el ateísmo. De los viejos filósofos, Sócrates, Platón. Por eso una de las características de nuestro invitado, de Ludwig Feuerbach, era decir que Dios no creó nada porque Dios no existe, sino que el ser humano, en su cobardía, en vez de afrontar los problemas y situaciones cotidianas, inventa un Dios, crea un Dios y le da la posibilidad, por eso la palabra enajenación, le da los derechos a otro que le lave el cerebro. Enajenación, venta o donación o cesión de derechos o el dominio que se tiene sobre una persona, sobre un bien o sobre una propiedad. Pero también hay otro significado: pérdida transitoria de la razón o los sentidos, especialmente a causa de un sentimiento intenso, miedo, dolor. Por eso usted habrá escuchado que alguien le dijo: no, te lavaron el cerebro, vos sos un loco, crees en cualquier cosa. Pero Pablo lo confirma en su primer carta a los Corintios. Grecia, los padres de la filosofía antigua. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, enajenación a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, de los filósofos, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que usa la dialéctica, el disputador, el que quiere convencerte que tiene la verdad? Nosotros predicamos a Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nosotros, por medio de la fe, creemos en Dios, aunque no lo tengamos en un telescopio o en un microscopio. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó, le gustó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que si te dicen loco, decile gracias, es un piropo. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe, dice Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta la próxima.